Alumnos, alumnas, bienvenidos a un nuevo episodio, Big Laurel, que vamos a iniciarlo con el mundo de los fósiles. ¿Qué es un fósil? Bueno, un fósil es un resto de un ser vivo. También fósil puede ser considerada la actividad de algún tipo de ser vivo que vivió durante épocas geológicas pasadas y que nos ha llegado hasta nosotros, normalmente conservado en una roca, suele ser una roca sedimentaria, tras un proceso de mineralización. ¿Qué hace falta para que se forme un fósil? Bueno, hace falta un pseudo milagro. No es fácil que se formen los fósiles. En primer lugar, tiene que haber una sedimentación del cadáver. Es decir, lo que hace falta es que el resto de un organismo que ha muerto, o bien un poco la huella de su actividad, aquí tendríamos el propio organismo, una vez que ha fallecido, deberá quedar recubierto de sedimentos rápidamente, porque de lo contrario es evidente que el fósil no termina de formarse. Por tanto, es necesario que una vez que tenemos el cadáver, este quede convenientemente recubierto por capas de sedimentos. En segundo lugar, inmediatamente ha de ocurrir un proceso de fosilización. En esas condiciones favorables, esos restos deben de experimentar con su medio, con el sedimento, una serie de transformaciones físico-químicas, o bien, en un caso permitiendo que, una vez que la materia orgánica del individuo ha desaparecido, los huecos vayan quedando rellenos con sedimentos que terminan un poco cementando, o bien, en segundo lugar, ocurriendo una sustitución de unos minerales del propio individuo, de sus restos óseos, con minerales de los elementos químicos del sedimento que lo recubre. Por tanto, aquí tendríamos un poco la imagen que lo explica. Primero hace falta esa sedimentación que hemos comentado, una vez que el individuo ha muerto, y luego tenemos estas dos opciones. Una primera opción A, en la que simplemente se rellenan los espacios vacíos del individuo con sedimentos que luego van cementando, y una segunda opción, que es simplemente una reacción de sustitución de unos minerales de la parte ósea del individuo por minerales de los elementos químicos de los sedimentos que lo van rodeando. Tipos de fósiles. En líneas generales podemos agrupar, clasificar toda la amplia variedad de fósiles en estos cuatro tipos: fósiles corporales, los fósiles químicos, moldes, huellas y otros fósiles. Comenzando con los fósiles corporales, vamos a citar los dos ejemplos característicos. El primero sería el fósil prototipo, serían aquellas partes duras de un organismo que han quedado, total o parcialmente mineralizadas. Claro, hace falta para encontrar este tipo de fósiles individuos que presenten conchas, huesos, dientes, estructuras que puedan mineralizarse. Un segundo caso de fósiles corporales sería el de partes blandas, un mamut congelado, por ejemplo, en Siberia, o el muy cinematográfico caso de un insecto atrapado en una gota de ámbar, que son considerados evidentemente fósiles. En segundo lugar están los fósiles químicos. Aquí estaríamos hablando de sustancias químicas que han sido liberadas por un individuo, por un animal, por un ser vivo en épocas geológicas pasadas, y que han quedado preservadas en los sedimentos. En tercer lugar podemos citar los moldes y las huellas. Tendríamos el caso característico de una parte blanda, por ejemplo, una hoja que deja un molde petrificado que luego puede identificarse perfectamente, o un caso muy peculiar, el de las huellas o ignitas dejadas por un ser vivo que ha pasado por esa zona y sus huellas han quedado fosilizadas. Son famosas las ignitas de pisadas de dinosaurios en zonas arenosas que luego quedaron preservadas y cuya huella ha quedado visible a día de hoy. Eso es casi un milagro el que podamos contemplarlas, ¿no? Finalmente, en el capítulo Otros fósiles, podemos hablar del caso característico de los coprolitos, que son fósiles de heces, pero también podríamos hablar de fósiles de huevos o incluso de nidos completos. Los fósiles como herramienta para estudiar el pasado. La ciencia que se encarga precisamente del estudio de los fósiles es la paleontología. Para conocer su inicio, seguramente habría que remontarse a Nicolás Steno. Nicolás Steno
y estaríamos hablando de hace ya bastante tiempo, Nicolás Steno, durante el siglo XVII. En efecto, la paleontología nos aporta una información clave. Los fósiles nos hablan sobre anatomía, cómo era el cuerpo de los individuos que vivieron en épocas geológicas pasadas, cuáles eran sus hábitos, observando, por ejemplo, el tipo de dentición. Nos permite reconstruir los cambios que han ido experimentando las especies a lo largo del tiempo, si tenemos la suerte de ir encontrando fósiles de una misma especie o de diferentes especies en sus momentos de transición, o por ejemplo conocer las condiciones ecológicas en las que vivían, si encontramos fósiles de helechos, si encontramos cualquier tipo de planta, e incluso datar las rocas que los contienen. Para ello nos basamos en una serie de estrategias de investigación. La primera es el principio de correlación orgánico, es un principio enunciado por George Cuvier, uno de los fundadores de la paleontología, a pesar de que era un fijista, y este principio establece que las diferentes partes del cuerpo de un ser vivo, de un fósil, de un animal, guardan una estrecha relación entre sí y una estrecha relación con sus hábitos de vida. Es decir, que según este principio de correlación orgánica, a partir de una parte de un individuo, como un hueso o un diente, podemos reconstruir el resto, podemos deducir cómo será el resto, ¿no? Observando esta imagen donde se observa un fósil con dientes muy afilados, automáticamente tenemos que deducir que este individuo seguramente se alimentaba de carne, era un carnívoro. Si encontramos este otro resto fósil donde apreciamos unos dientes planos, tenemos que deducir que su alimentación era vegetariana y estaba basada en los vegetales. La taxonomía se basa en que el contexto en el que se encuentran los fósiles nos aporta una valiosísima información sobre lo que ha ocurrido desde el momento en que los restos fueron cubiertos por sedimentos hasta que finalmente ocurrió la fosilización. Es una información que podemos usarla para reconstruir procesos geológicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la taxonomía, pues si encontramos huesos desarticulados, esparcidos, tenemos que deducir que hubo un transporte posterior a la muerte del individuo, o si hay marcas de dientes, marcas de arañazos, es que ese individuo fue comido evidentemente por un carnívoro. Y en tercer lugar, algo muy interesante, los fósiles guía, son aquellos individuos que vivieron en una época geológica muy concreta, por lo que nos dan una valiosísima información acerca del sustrato rocoso que lo contiene. Cuando nos encontramos un fósil guía, ya sabemos que el estrato en el cual se encuentra lo podemos datar en una época, en una era, en un periodo muy concreto. ¿Cuáles son las condiciones de los fósiles guía? Básicamente los fósiles guía tendrían tres condiciones. La primera, para que un fósil pueda considerarse guía, deben ser individuos de una dispersión, esto es lo primero, dispersión geográfica muy amplia. Es decir, es importante que sean individuos que se esparcieron geográficamente por zonas muy amplias. En segundo lugar, deben ser abundantes, individuos de los que había un gran número de representantes, ¿no? Abundantes y fosilizables, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, una tercera condición para que podamos hablar de fósil guía es que vivieron en épocas muy cortas, y concretas, ¿de acuerdo? Esto también es, en tercer lugar, muy importante. Por tanto, los fósiles guía deben ser de amplia distribución, abundantes y que vivieran en épocas muy concretas.